La ley de Avogadro fue formulada por el científico italiano Amedeo Avogadro en 1811. Esta ley establece que a temperatura y presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia de gas presente. Es decir, dos volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y la presión que contienen la misma cantidad de partículas independientemente del tipo de gas. La ley de Avogadro fue un paso crucial en el desarrollo de la teoría molecular y la química, ya que permitió establecer la relación entre la cantidad de sustancias y el volumen de un gas. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Elisa Sánchez y el día de hoy tengo el gusto de explicarle cómo funciona la ley de Avogadro en el simulador PET. Si me ve la mirada un poquito desviada, es que estoy aquí con la grabación de pantalla para poder explicarle cada paso que yo realicé. Entonces, sin más nada que decir, empecemos. Ok, en el inicio me salen dos opciones. Yo voy a seleccionar la de leyes, me sale un panorama, ahí está un termómetro para medir la temperatura en Kelvin, en Celsius. Nosotros vamos a en Kelvin, un manómetro para medir la presión atmosférica o kilopascal. Nosotros vamos a en presión atmosférica, está el envase o recipiente, ahí está una manigueta con la que la achiqué, está la tapa, está una fuente de calor. Nuestro grupo va a usar el recipiente achicado para poder obtener más datos de volumen. Está una bomba con la que se introducirían los gases ligeros y pesados. El color azul significa los gases pesados y el color naranja los gases ligeros. Nosotros vamos a utilizar gases ligeros. Muy importante colocarle el ancho para medir el volumen. Ahí está nanomol, pero nosotros sabemos que es volumen. Y las partículas vendrían siendo los moles, pues. Vamos a agregarle un bombeo, se puede hacer desde la bomba, pero yo lo voy a hacer desde los botones de arriba. Ahí vemos, agrego un bombeo de 50 moles y me dio la opción de mantener constante la presión con variable del volumen. Ahí 50 moles y un volumen de 5. Ok, ahí yo me fui a Excel, pero no se vio reflejado en la grabación. Ok, voy a añadir otro bombeo a 100 moles y incrementó el volumen a 10. Del mol 1 al mol 2 hubo el doble de volumen. ¿Qué pasó aquí? Se habla de dos personajes. El primero fue Gay Lussac, quien propuso que había una relación entre los volúmenes y los moles. Sin embargo, fue Avogadro el que se atrevió a decir que había que si los moles se duplicaban, el volumen también lo haría. Que había una coordinación directa en este factor. Ok, seguimos. Quedamos en moles 100. Número volumen 10. Aquí ya tenemos dos datos para nuestra tabla de Excel. ¿Ok? Esperamos porque yo ahí estaba introduciendo los datos, pero no se vio reflejado aquí. Yo voy a agregar otro bombeo, que 2 moles en 150 y el volumen incrementó a 15. ¿Ok? Ahí yo le estaba añadiendo a mi tabla de Excel. Y bueno, nosotros introducimos lo que fueron tres valores de volumen y de mol a nuestra tabla de Excel, y mi compañero Ramón le explicará por qué nos dio y si nos dio o no. Entonces, antes de terminar, tengo aquí para mostrarle que cómo se da la ecuación. De esta manera le vamos a poner una foto al lado de lo que yo hice. La ecuación volumen es directamente proporcional al número de mol. Tenemos que introducir una constante de proporcionalidad, no sé si ahí la ven, para poder manejar esto matemáticamente. Entonces, nuestra ecuación de Avogadro, que el volumen 1 es igual a la constante proporcional por el número de mol 1. El volumen 2 es igual a la constante proporcional por el número de mol 2. Despejamos la constante, quedaría el volumen 1 sobre o entre el número de mol 1 es igual a la constante, y la constante es igual al volumen 2 sobre el número de mol 2. Ahora despejamos la constante de proporcionalidad y quedaría volumen 1 entre el número de mol 1 es igual al volumen 2 entre el número de mol 2. Esto que ven aquí es la fórmula de la ley de Avogadro. Esta ecuación nos va a permitir estudiar el comportamiento de los volúmenes entre condiciones iniciales y finales. Esto que ven aquí serían nuestras condiciones iniciales y esto que ven acá serían nuestras condiciones finales relacionadas con los moles. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. En este video le hablaré sobre mi problema sobre la ley de Avogadro. Usaré el laptop que tengo enfrente para poder explicarle el problema. El problema dice: tenemos un gas que ocupa un volumen inicial de 10.0 litros a una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 1.2 atmósferas. Luego, la cantidad de gas se duplica y la temperatura sube a 500 Kelvin. La presión se mantiene constante y queremos saber cuál será el nuevo número de volumen. Primero convertimos la temperatura de Kelvin a Fahrenheit usando la fórmula T por grado Fahrenheit igual a K menos 273.15 por 9 bajo 5 más 32. Quedaría que la temperatura inicial es de 80.33 grados Fahrenheit y la temperatura final quedaría siendo de 440.33 grados Fahrenheit. Luego de eso, aplicaremos la ley de Avogadro, que dice que una presión y temperatura es constante, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Quedaría que V2 es igual a V1 por N2 bajo N bajo 1. Como la cantidad de gas se duplica, quedaría V2 es igual a 10.0 L por 2 bajo 1, que quedaría igual a 20.0 L. El nuevo volumen del gas será 20.0 litros y la temperatura pasó de 80.33 a 440.33 grados Fahrenheit. Y esa sería la respuesta final.
Voy a explicar el siguiente problema de la ley de Avogadro. En un recipiente de 5.0 litros contiene 0.25 moles de oxígeno a temperatura y presión estándar. Si se agregan 4.51 por 10 a la 23 moléculas adicionales de oxígeno, sin cambiar la temperatura ni la presión, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Para esto, principalmente planteamos los datos del problema, que sería V1 5.0 litros, N1 0.25 moles, V2 nuestra incógnita y N2 sería 4.51 por 10 a la 23. Como para esto tenemos que convertir las moléculas adicionales a moles. Sabemos que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23, donde dividimos 4.51 por 10 a la 23 entre 6.022 por 10 a la 23, dándonos como resultado 0.75, y luego sumamos 0.25 más 0,25, dándonos como resultado 1.00 moles, donde luego utilizamos la ecuación de la ley de Avogadro, que sería V1 sobre N1 igual a V2 sobre N1. Luego despejamos la ecuación quedando V2 igual a V1 por N2 sobre N1. Luego reemplazamos los valores, donde V1 sería 5.0 litros, N2 sería 1.00 sobre N1, que sería 0.25 moles, dándonos como resultado a 20 litros, donde representaría que el nuevo volumen después de agregar las moléculas adicionales de gas es de 20 litros. Buenos días, tardes o noches, profesora. Voy a presentarle una de las leyes de Avogadro que me tocó a mí en mi grupo. Entonces, consiste en que un técnico de laboratorio, el problema, sospecha que un cilindro de helio comercial etiquetado con 999,999% puro está contaminado con argón. Datos: volumen total inicial, que es 5 litros, contiene helio y argón. Volumen de helio puro, que es 400,50 litros, y volumen de argón, ya sería el resultado, sería 0,15 litros. Para llegar a la conclusión de los datos, 4,85 litros, se tuvo que pasar por un proceso en el que básicamente se llama trampa criogénica. Ya después que pasó todo esto, los gases atrapados se recolectan en un recipiente y se miden en volumen en las mismas condiciones, así obteniendo 4,85 litros. Pasamos con los cálculos, que dice que P es presión, V volumen, N es número total de moles, R sería la constante universal de gases y la T temperatura. Entonces tenemos las condiciones, que sería 1,20 átomos, 5 de volumen y temperatura 298. Ya el resultado sería 0,245. Pasando a esto, el porcentaje se saca esto, ahí está, que el 0,007 dividido entre 0, el resultado que nos dio 245 por 100 es igual a 2,86%. Entonces los resultados se dieron, concluyendo que el cilindro no cumplió con el estándar de pureza, teniendo 0,01% de impureza. Gracias. Mi nombre es Ramón Flores y a mí me toca hablar sobre los puntos donde se utiliza la ley de Avogadro en la vida cotidiana. Una de esas puede ser al inflar los globos y llantas. Cuando inflas un globo o una llanta, le estás metiendo más moles de gas y por eso se aumenta su volumen. Más moléculas es igual a un mayor volumen si la temperatura y presión se mantienen. Aerosoles, desodorantes, insecticidas, etc. El gas dentro del envase sigue la ley de Avogadro.
Al presionar se libera una cantidad fija de gas por una cantidad de volumen que depende directamente del número de partículas. También esta ley se puede dar en la respiración humana. Cuando respiras, inhalas oxígeno, O2, y exhalas dióxido de carbono, CO2. El volumen que ocupan depende del número de moles, no del tipo de gas, gracias a esta ley. Al cocinar con gas, se puede dar al usar gas butano o propano. La combustión libera energía proporcional a la cantidad de moles quemados, así que la cantidad de calor que se obtiene depende de esta cuando moléculas de gas entran en juego. Muchas gracias.